ahí nos hablan de algo de algo muy importante que son los panes y los peces. Hoy podemos decir que son nuestros 5 panes y nuestros 2 peces. Haga de cuenta que tú tienes 5 panes y 2 peces. Entonces, vamos al texto. ¿Qué pasó? Había una gran multitud que había ido a escuchar a Jesús. Era un lugar donde mucha gente podía reunirse. Se dice que habían como 5,000 hombres. En otro contexto decía que solamente los hombres y las mujeres y los niños, ¿dónde estaban? ¿Cierto? De pronto había un grupo mucho más grande. Pero había una necesidad. ¿Cuál era? Que no tenían ¿qué? No tenían que comer. Es decir, el Señor vio y se dio cuenta de que había mucha necesidad de ellos y tuvo compasión de ellos porque los vio como ovejas que no tenían pastor. Es decir, la gente estaba sedienta de una palabra, estaba necesitada de una palabra. Y el Señor empezó a enseñar, como buen predicador. Cuando hay un buen predicador, empieza a predicar y se le olvida el tiempo. Yo creo que a Jesús le pasó lo mismo. Tenía tantas cosas que darle. Él quería saciar esa necesidad de la gente. Y él empezó a enseñar, y dice que llegó, ya era muy avanzada la hora, es decir, que ya era tarde. Y los discípulos se preocuparon. Ahí nos damos cuenta de algo muy importante. El Señor estaba interesado en alimentar a estas ovejas de manera espiritual. Es decir, darles, porque Él dijo, yo soy el pan de vida, ¿cierto? Entonces dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es decir, la palabra de Dios era el alimento que Él estaba dando en ese momento. Pero ¿qué pasó? Los discípulos estaban preocupados por el otro alimento. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Nosotros sí que nos preocupamos por el pancito, la tortita, el arrocito, y qué preocupación que no hicimos en la comida, que no hicimos el desayuno. Pero nos preocupamos por alimentarnos espiritualmente, por arrodillarnos a orar. ¿Dónde está eso? Jesús, ¿qué le dijo? Dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Pero ¿cómo le podían dar de comer a tanta gente? Era mucha gente, 5,000 personas es demasiada gente, hermanos, demasiada gente. Entonces, Jesús no se enfocó en lo que no tenían, no se enfocó en lo que les hacía falta. Él le mandó a preguntar, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen? Y ellos fueron y dicen que fueron y buscaron y regresaron con 5 panes y 2 peces. Eran 5 panes y 2 peces. Pero esos 5 panes y esos 2 peces en las manos de Jesús fueron cantidad de comida, fueron multiplicados porque alcanzó a alimentar esa multitud. Y además dice la palabra de Dios que comieron todos y se saciaron. Y más cuando hay pan, pues uno quiere comer más pan, ¿cierto? A mí me encanta el pan, a mí me gusta mucho el pan. Entonces, ¿qué pasa? La gente comió y comió y comió. Yo me imagino como niño perdido. Venga para acá, venga, me voy a llenar porque no sé hasta cuándo voy a volver a comer, porque nosotros somos así. Y entonces, pero aún el Señor sació ese deseo de la glotonería. ¿Y qué? Y dice que recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. Hoy los panes no sobraron, sobró fue pescado. Oye, poco saludable esta gente, ¿no? Se comió solo la harinita. Muy bien, ahora apliquemos esta palabra a nuestra vida cristiana. El versículo 34 dice que salió Jesús y vio gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué pasa? Hoy también vamos a ver que hoy también hay necesidad. Hay millones de personas que están hambrientas como estas personas que Jesús vio. Hay millones, hermanos, pero millones de personas. Aún yo creo que aquí, aquí estamos muchas personas que tenemos hambre de Dios. Somos como ovejas que no tenemos pastor, que no hay un pastor que las pastoree.
Hay necesidad de una palabra. Son multitudes de personas hambrientas de esperanza, hambrientas de amor de Dios, hambrientas de una palabra que los consuele, hambrientas del perdón de Dios. Hay personas hambrientas por salud, hermanos. Estamos viviendo en una pandemia. La gente se está muriendo. La gente está llorando, hermanos. Hay necesidad. Son ovejas que no tienen pastor, que necesitan una palabra de consuelo. Es decir, que la necesidad no solamente fue en ese tiempo, sino que hoy nosotros también vemos que hay esa necesidad. Nunca ha dejado de existir esa necesidad. Por eso es que el Señor nos ha dado la palabra desde un principio, para saciar nuestra hambre espiritual. La gente puede decir, es que yo no necesito a Dios, y eso es una mentira, que ni él mismo se la cree, o las personas se la creen. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser tanto carnal, dijimos anoche, como espiritual. Y si no saciamos esa necesidad espiritual, va a haber siempre un vacío. Va a haber siempre un vacío. Entonces, también vemos que los jóvenes están buscando con qué identificarse, por eso es que se agregan a las pandillas, porque están buscando algo a qué pertenecer, dónde los pueden acoger, dónde los pueden entender. Hay necesidad. Son ovejas que no tienen pastor. Las jovencitas, hay jovencitas que buscan sentirse amadas y por eso es que se entregan a relaciones sexuales a muy temprana edad, resultan embarazadas antes de tiempo, resultan fuera de su casa. Es decir, hay mucha necesidad. Podemos ver personas cada día quitándose aún la vida. ¿Por qué? Porque no encuentran salida. Es terrible, hermanos, que en este momento la depresión sea otra enfermedad. Y es una enfermedad mortal, es una enfermedad que está quitando vidas. ¿Por qué? Porque no hay esperanza, la mente se nubla, el corazón como que se oprime porque no hay esperanza y la única solución que ven es quitándose la vida. Es terrible, hermanos, que veamos esto y que el Señor Jesús lo vio en esa multitud. Hoy en día pasa lo mismo. Hay necesidad, pero también vemos que hoy también el Señor hace el mismo llamado que le hizo a sus discípulos. Versículo 37, respondiendo él les dijo, dadle vosotros de comer. Él no dijo, tráigamelos a todos, que yo voy a hacer un milagrito como lo hice allá en el desierto y voy a hacer caer maná del cielo. Voy a hacer caer panecito y agüita para que todos coman. No, Jesús dijo, dale vosotros de comer. Ellos dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Es decir, 200 denarios, ¿cuánto era? Yo me imagino que mucha plata. No busqué ese. 200 días de trabajo mínimo, más de medio año, más 6 por 3, 18, casi 6 meses y piquillo de trabajo se necesitaba. ¿Para qué? Para darle de comer a esa gente. Y los discípulos, como siempre, pensando en su mente carnal y con lo que tenían nomás, dijeron, no, pues eso no nos va a alcanzar. Entonces Jesús preguntó cuántos panes tenían, no cuántos hacía falta. Porque el Señor obra con lo que tenemos y no con lo que no tenemos. Así es. Mire, hermanos, usted no se preocupe por de pronto cantar como el hermano David. No se afanen por eso. O de pronto predicar como el pastor predica. No, usted tiene ¿cuántos panes? 5 panecitos y 2 pececitos, y eso para el Señor es mucho. Es decir, tú puedes hacer mucho. Generalmente lo que nos frena para servir al Señor es lo que no tenemos, lo que nos hace falta. Decimos, si yo tuviera más tiempo, claro, pastora, con mucho gusto yo le ayudaría.
Señor, si ganara más dinero, claro, pastor, yo también sería parte de ese grupo misionero para enviar las misiones a la India, a Pakistán, a Guatemala, a Colombia, donde sea que estén necesitando una ayuda. Claro, pastor, si yo tuviera dinero, pues yo también le ayudaría. Pastor, es que en mi país pasa eso. Pastor, ¿pero de dónde? ¿De dónde, pastor? Usted sabe, estoy sin trabajo, eso le dan 20 excusas. Si quieren enseñar palabra, pastor, si yo hubiera estudiado teología, claro, con mucho gusto, yo le predico. Y si yo conociera de la Biblia, claro, pastor, con mucho gusto, yo le doy su enseñanza. Siempre queremos decir que nos hace falta cosas para poder hacer. Ese es un problema de todos nosotros. Hermanos, eso es terrible, porque el Señor quiere usar esos 5 panecitos y esos 2 pececitos que usted tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Qué dice el versículo 38? Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Dijo, al saberlo, dijeron 5 y 2 peces. Es decir, era demasiado poco para repartirlo a esa multitud, ¿cierto? Pero esos 5 panes y 2 peces, dice la Biblia, que fueron suficientes ¿para qué? Para saciar el hambre de toda esa multitud. Fueron suficientes, son más que suficientes, hermanos, para cambiarle la vida a muchos. Usted no sabe que con esos panecitos, decir unas palabritas, con esos panecitos y esos peces, tú puedes bendecir a mucha gente. Hay gente que no necesita sino un abrazo. Hay gente que solamente necesita ser escuchada. Hay gente que solamente necesita que alguien le ponga atención, que es importante para alguien. Eso es tus panes y esos son tus panes y son tus peces. Entonces, el Señor no quiere que le ofrezcamos lo que no tenemos. No quiere eso. ¿Qué dice 2 Corintios 8:12? Vamos a buscarlo. 2 Corintios 8:12. A ver, ya lo encontré. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ese versículo nos enseña que para uno ofrecer lo que tiene se necesita voluntad. Realmente no es porque no sepa, eso no importa delante de Dios, es porque no tiene voluntad. Hay veces que le pedimos a alguien, ayúdenos a una oración. ¿Y sabe qué pasa? Como no hay voluntad, entonces al culto no llega. ¿Por qué? Porque está pensando en lo que no tiene, no en lo que tiene. No en lo que tiene. Entonces, tenemos que pensar de que necesitamos voluntad para ofrecer lo que tenemos, sea poquito. Mira, nosotros hemos pastoreado por muchos años. Yo llevo 32 años, papi, llevamos 33 años pastoreando. Mi esposo ya lleva 40 y ¿cuántos? 41 pastoreando y hemos visto el ir y venir de la gente. Mucha gente, es mucha gente la que ha pasado por nuestra vida. Mucha gente con talentos, con ministerio, con preparación, pero hay algo que no tienen y es voluntad. Entonces a veces uno dice, uy, el hermano sabe tocar guitarra o sabe tocar piano, o el hermano estudió en el seminario bíblico, él puede ser un buen director de jóvenes. Pero resulta que ese hermano no tiene voluntad de servir. Pero hemos visto personas que no tienen ningún estudio, ninguna capacitación, pero tienen voluntad. Y como tienen voluntad, reciben el privilegio con gozo. ¿Y sabe qué hacen? Buscan. Hermana Olinda, usted que es la que sabe la dura en orar, hermana Olinda, ¿me puede ayudar a orar en el culto por los jóvenes? Hermano Wilson, usted que es un duro en la palabra de Dios, usted me puede predicar. Hermana Rosy, usted que es la que canta bonito, hermana, me puede ayudar. Buscaba y nunca dejaba un culto sin la gente
para que adorara a Dios, para que sirviera a Dios. Por eso se necesita voluntad. Entonces, necesitamos esto, ¿para qué? Para que la gente sea bendecida. Recuerde, los 5 panes y los 2 peces en las manos de Jesús es bendición, mucha bendición para mucha gente. Amén. Entonces, el Señor no quiere que le ofrezcamos lo que no tenemos. Ofrezcámosle lo que tenemos, eso poquito que tú tienes. Claro que sí hay que prepararnos. Si tenemos la posibilidad de entrar a estudiar canto y nos gusta cantar, pues preparémonos y hagámoslo lo bonito para Dios. Si tenemos la oportunidad de estudiar, mire hermanos, tenemos el maestro aquí. Nosotros la iglesia, los dos somos maestros de seminario bíblico. Es decir, la iglesia, si tiene el deseo, prepárense para poder servir mejor al Señor. Es tan bonito estudiar y conocer la palabra y conocer los tiempos, conocer la historia, conocer todo lo que es la teología. Es tan bonito cuando tú empiezas a descubrir. Eso te trae conocimiento y el conocimiento te abre los ojos y tú puedes enseñar con más seguridad. Claro, aprovecha. Pero si no sabes, pues de lo que tú sabes, comparta. Yo no sé predicar, pero lo único que sé, como dijo el ciego, fue. Sí, yo lo único que sé fue que yo era ciego y ahora veo. Es lo único que sé. Con ese testimonio yo creo que mucha gente se convirtió al Señor. Eso eran sus panes y eran sus peces. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir de todo esto? En las misiones se necesita eso. Usted puede decir, de pronto yo no tengo dinero, pastor, para invertir en el reino de Dios. Necesitamos ahí el dueño no sé, de Texaco, el dueño de esto, que tienen harta platica y ellos pueden hacer donaciones, pastor. No, usted puede decir, no tengo dinero, pero ¿sabe una cosa? De pronto tienes tiempo. Y con ese tiempo tú puedes ir a visitar a alguien y hablarle del Señor. Aprovecha cada momento de decir un mensaje a alguien, una palabra bonita, que Dios lo ama, que el Señor tiene un plan maravilloso para su vida, que tenemos un Dios vivo, que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro Salvador y que gracias a Él nosotros tenemos otra vida. Usted puede decir esas 3 palabritas, la experiencia, su testimonio, tantas cosas que puede decir para ganar a la gente. De pronto no puede salir, dice, no, pastor, a mí se me dificulta hablar, porque nos pasa. No todos tenemos esa manera fácil de hablar, ¿cierto? Pero tienes de pronto dinero para apoyar y ofrendar o diezmar en la iglesia para que otros salgan a predicar la palabra. Con lo que nosotros diezmamos y ofrendamos es que la palabra se extiende. Podemos nosotros predicar y darle ofrendas a otra gente que también predica la palabra y le enseña a otros. Es decir, si tú no sabes hablar, si tú no puedes por lo menos aportar. Eso es misiones. Eso es misiones. Dice, pastora, pero es que yo no tengo dinero, ni puedo salir tampoco a predicar porque es que yo no puedo. Tú sabes que las excusas siempre es lo que no tengo, ¿no? Entonces, que tu ministerio sea orar. 10 minutos antes del culto, allá estamos en un cuarto orando, hermano Wilson, allá está orando, véngase a orar. Culto de oración firme. Peticiones, pastora, pues no puedo predicar, pero puedo orar. Páseme todas las peticiones de la iglesia, que esta semana yo me dedico a eso. Usted algo puede hacer, hermano, algo. No puede quedarse sin hacer nada. Entonces, tenemos que orar para que el Señor abra puertas para el evangelio, para que el Señor sane a la gente. Hay muchas razones para orar. En estos días hemos tenido que orar mucho por todas las personas que están sufriendo, hermanos. Gracias a Dios, el Señor nos ha guardado, no nos ha tocado un familiar, no nos ha tocado nuestro cuerpo de una manera terrible. No, el Dios nos ha guardado, pero hay muchos que sufren. Hoy una pastora me mandó un mensaje, porque ayer me decía, pastora, amiga, porque somos amigas, te recomiendo que oremos por un pastor en Leticia. En Leticia es una ciudad de Colombia, un departamento, un estado, haga de cuenta. Porque el pastor fulano de tal está en cuidados intensivos y ya lo entubaron. La esposa murió de COVID, el hijo mayor murió de COVID y él está entubado.
pastora, por favor, oremos, me duele el corazón. Y ella con lágrimas me decía, la escuchaba y me decía, oremos, amiga, oremos. Y esta mañana tengo tristeza en mi corazón porque el pastor falleció. El pastor falleció. Cuando mi esposo decía que este pastor que murió esta semana, el hermano Enoé Caniz, era un alumno del Instituto Bíblico, compañero de nosotros, es decir, no, él todo el tiempo, 5 años en contacto con mi esposo, yo también le di muchas veces clase, excelente hombre, y nos duele el corazón, hermanos, de que personas buenas se hayan ido. Para nosotros es duro aquí en la tierra que parta alguien, ¿cierto? Por esas personas hay que orar, para que el Señor les dé consuelo, le dé consuelo a la iglesia, le dé consuelo a la esposa, a los hijos. Es decir, que hay muchas razones para poder orar, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De pronto darle nuestro talento a Dios. Si su talento es servir, sirva. Es decir, preste su servicio a Dios. La iglesia tiene ministerios, aunque no lo vean, pero existen. Está la alabanza, está el ministerio de intercesión, está el ministerio de servicio. Esto aquí no se abre solo, ni se limpia solo, ni se organiza. Hay que hacer muchas cosas. Está el ministerio de los niños. A los niños hay que cuidarlo, pastora, pero ya hay maestras. Bueno, tráigales un día una gelatina. Eso es servir. Hermana, aquí le traje la gelatina para los niños, las galletitas para los niños, aquí le traje. Eso es servicio, porque algo estoy haciendo para Dios. Ofrézcale ese talento, ese don que Dios te dio, ponlo al servicio del Señor para edificación de la iglesia. Póngalo, no se quede quieto. Mire, a ver qué voy a hacer. Ahora sí, todos, mejor dicho, se tienen que involucrar en algo. Debemos pertenecer en algún ministerio de la iglesia. De pronto le gusta enseñar. Diga, pastor, enséñeme cómo enseñar. Dígame cómo se hace, pastor. Que el pastor con mucho gusto le va a enseñar cómo debe organizar usted un sermón para que no se pierda la predicación. Entonces, empiece hablando de Roma y resulte hablando de Argentina. No. Entonces, para que siga hablando de Roma, el pastor le enseña todo eso. Entonces, no esperes a ser llamado, sino por el contrario, trégale y ofrécele ese talento al Señor. Porque Dios quiere tus panes, quiere tus peces para que sean multiplicados, hermanos. Así que hay que trabajar mucho. Tenemos que bendecir la iglesia, tenemos que bendecir las misiones en el mundo. Yo sé que muchos de pronto aquí lo hacen, no hacen ruido, porque pues no. Pero yo sé que muchos bendicen a muchas personas y está bien que lo hagan. Nunca dejen de hacerlo, porque eso les va a traer bendición a sus vidas. Eso es misiones. Cuando ofrecemos nuestras ofrendas y las damos al Señor, aún pagamos un terreno, todo eso es para que haya un lugar donde se pueda predicar la palabra, donde podamos alimentar a muchos de manera espiritual. Así que yo le invito en esta hora que piense y que le diga, Señor, y le ofrezca al Señor tus panes y tus peces. Ofrécele al Señor lo que tienes, lo que no tienes. No te preocupes por eso. Preocúpate a darle a Dios lo que tienes. Esos panecitos, esos pececitos en las manos de Dios van a multiplicarse y van a bendecir a muchas personas. Colóquese de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias, Señor, y vamos a ofrecerle a Dios esos panes, esos peces, esos talentos, lo que tú sabes hacer. Tú sabes hacer muchas cosas, por eso estás aquí, porque Dios te quiere a ti y te quiere con todo lo que tienes. Así que vamos a ofrecerle todo eso a nuestro Dios, nuestro buen Padre Celestial. Delante de ti nos presentamos.